Una crisis inédita se vive en Ecuador, una virtual insurrección encabezada por grupos del crimen organizado contra el Estado, con tomas de universidades, canales de televisión, motines en cárceles, actos violentos en varias ciudades del país y sobre todo en la capital, en Guayaquil. La situación que se detonó con la fuga del principal narcotraficante del país, un sujeto apodado El Fito, llevó al presidente Daniel Noboa, que acaba de asumir hace apenas 2 meses, a declarar primero el estado de excepción y luego ya hoy el estado de guerra interna, con la orden a las fuerzas militares y policiales para acabar con 20 grupos criminales, la mayoría de ellos relacionados tanto con el cártel de Sinaloa como con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación controlan el narcotráfico y el crimen organizado en esa nación sudamericana. Y el Fito era el responsable del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien ya había acusado y ya había dicho que había sido amenazado por el cártel de Sinaloa. Ecuador vive una de las crisis más severas de seguridad en su historia. Esto debido a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, el máximo líder de la mafia de los choneros, y que habría salido de una de las cárceles de máxima seguridad de Guayaquil. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Esto se sumó a una serie de motines en distintas cárceles del país, en donde al menos 84 agentes penitenciarios estuvieron retenidos por delincuentes para exigir a las autoridades que no los trasladaran a otras prisiones. Entre ellos, a uno de los líderes de los Lobos, el grupo rival de los choneros. Esto provocó que el 8 de enero, el presidente Daniel Noboa decretara el estado de excepción y un toque de queda nacional, pero la jornada más violenta se vivió este 9 de enero. Nos acaban de asaltar dentro del centro comercial y estamos atrapados dentro del recreo. Están con pistolas y bombas, nosotros estamos refugiados aquí. Si alguien nos puede ayudar, por favor. En diversos puntos, hombres armados incendiaron vehículos y dispararon a residentes. En Guayaquil, criminales asaltaron civiles que se encontraban en las calles. Además, saquearon comercios. La policía reportó varias explosiones en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Cuenca y Guayaquil. Medios locales también reportaron explosiones en Loja y Machala. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! Así fue como un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto interrumpieron la transmisión del canal de televisión TC en Guayaquil. Delincuentes, presuntamente pertenecientes a la banda de los Lobos, amenazaron al personal e incluso le pusieron a un presentador un explosivo en su saco. Segundos después, equipos tácticos de la Policía de Ecuador tomaron el control de las instalaciones y detuvieron a 13 de los responsables. Otros medios de comunicación como el canal Ecoavisa cerró operaciones por la seguridad de sus trabajadores. Pandilleros también tomaron las instalaciones de por lo menos 2 universidades, la de Guayaquil y la de Quevedo. Alumnos reportaron el secuestro de compañeros y profesores. Para evitar más situaciones similares, el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales e impuso el teletrabajo al personal que labora en el sistema educativo hasta el viernes. Por estos hechos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró la existencia de un conflicto armado interno en esa nación. Además, identificó al menos a 22 grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estas organizaciones. La Asamblea Nacional también acordó conceder indultos y amnistía a todo policía y militar que combata al crimen organizado. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional
y todos los funcionarios. Noboa, ex legislador e hijo de uno de los hombres más ricos del país, asumió el cargo en noviembre con la promesa de arreglar la economía y detener una ola de violencia en las calles y en las prisiones que ha estado creciendo en los últimos años, en donde los principales protagonistas son los grupos criminales, los choneros y los lobos. Los primeros surgieron hace 25 años y suma al menos 12,000 miembros, según un estudio de Inside Crime, pero en los últimos años habría perdido hegemonía frente a sus rivales. Los choneros están ligados al cártel de Sinaloa, mientras que los lobos surgieron en 2016 como una escisión de los choneros. Poco a poco comenzaron a tener cierta importancia en el país. Su ascenso vino en 2020, luego de la muerte de Jorge Luis Zambrano, ex líder criminal de los choneros. Más tarde tomaron el control de células criminales como los Tiguerones y los Choner Killers. A esto también se suma una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación de México. Los lobos dan armas al Cártel Jalisco a cambio de entrenamiento. En la actualidad, los lobos financian la producción y tráfico de cocaína y son la segunda agrupación delictiva más numerosa de Ecuador. Aunque se desconoce el número total de miembros, se han podido identificar a más de 8,000 tan solo en distintas prisiones del país. Desde 2020, los enfrentamientos entre los lobos y los choneros han sido constantes. Incluso, los lobos han coordinado varios ataques contra líderes de los choneros, incluido José Adolfo Macías Salazar, alias Fito. Bueno, la presencia de los grupos criminales mexicanos ha llegado ya a muchos países. Tenemos presencia del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa, en México, por supuesto, en muchas regiones, pero lo tenemos en prácticamente todos los países de Centroamérica. En Colombia ya la presencia de estos cárteles es ya no solamente como intermediarios, como funcionaban en el pasado, como compradores de cocaína, sino incluso como productores, asociándose con cárteles colombianos. Desde Colombia es como pasaron poco a poco hacia Ecuador y terminaron convirtiendo a Ecuador en un punto central para la exportación de drogas hacia Asia por una parte y hacia Europa por la otra. Pero no es solamente drogas, hay drogas, armas, hay todo un comercio que se desarrolla a partir. ¿Por qué en Guayaquil? ¿Por qué? Porque la capital es Quito, pero Guayaquil es la ciudad más importante, es un puerto, el puerto importante que tiene Ecuador y que está prácticamente controlado por el crimen organizado. Ese proceso comenzó durante el gobierno de Rafael Correa, que no hizo nada para combatir el crimen organizado. Muchos piensan que simplemente además lo alentó y terminó teniendo relaciones con grupos colombianos. Y luego ya hubo otro gobierno intermedio y llega el presidente Daniel Noboa ahora con el compromiso de combatir a los cárteles y se encuentra con esto que vimos ahora. Que yo recuerdo es la primera insurrección de este tipo que hay en forma generalizada en un país sin ninguna razón política detrás contra el Estado. Usted podrá decir que aquí lo hemos vivido, pero lo hemos vivido en situaciones regionales. El culiacanazo se ha ocurrido en zonas de Michoacán, ha ocurrido en zonas de Sinaloa, ocurrió en Guadalajara cuando se intentó hace unos años detener al Mencho, pero lo que vimos hoy en Ecuador, que se va a prolongar en el tiempo, es algo inédito. El presidente de Ecuador decretó el estado de guerra interno y eso, un estado de guerra interno, con la orden a las fuerzas militares y policiales de acabar con 20 grupos criminales, implica un proceso de enfrentamiento que va a ser muy largo y muy cruento. ¿Por qué? Porque esos grupos criminales se les permitió crecer durante muchos años. Y usted sabe esto de las estrategias de abrazos y no balazos, y los grupos se terminan empoderando. Cuando se terminan empoderando, se llega a estos niveles, que insisto, nosotros los hemos visto en forma parcial, en estados, en regiones, en ciudades. En Ecuador, que es un país más pequeño, lo hemos visto hoy a nivel nacional y continuará, no lo dude usted, en los próximos días, con hechos también inéditos como es la toma de una televisora, la toma de una universidad, la toma de distintas cárceles en forma simultánea. Y a partir de eso, de la fuga de uno de los principales criminales, este personaje apodado El Fito, que es, hay que recalcarlo,
el operador del cártel de Sinaloa, del grupo ligado al cártel de Sinaloa en ese país. Bueno, Jorge, y si hay algo que tenemos que poner especial atención aquí en México es que lo que está pasando en Ecuador, se dijeron que son bandas, pero estas bandas criminales operan para dos cárteles, y esos dos cárteles son los dos cárteles mexicanos, para Cártel Jalisco Nueva Generación y para el cártel de Sinaloa. Como bien dice Jorge, el Fito era el socio principal del cártel de Sinaloa en Ecuador y fue precisamente el que mató, o es acusado de haber matado, al candidato presidencial apenas hace unos meses. Ahí está el problema y hay que ver exactamente qué está pasando, porque como dice Jorge, aquí en México hemos visto insurrecciones pequeñas en distintos estados o en distintas regiones, pero son estos grupos mexicanos del crimen organizado los que están operando este tipo de movimientos.